los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primero vimos una vida santa es seguir los lomos de vuestro entendimiento, acomodar la mente pues a las cosas espirituales, obligar a la mente, educar a la mente a las cosas espirituales. Luego vimos ser sobrios, tomando en cuenta aquella persona que no lo es cuando es influenciada por los efectos del alcohol, contrario a la ebriedad. Vimos lo que es ser sobrios, no perder los cinco sentidos, no hacer cosas en la oscuridad, no pensar en el momento. Y luego vimos también que debemos esperar en la gracia, y esa gracia es la misma gracia que traerá Jesucristo cuando sea manifestado. No la gracia que uno quiera acomodar con él, sino la misma gracia que traerá Jesucristo. Y para estar en ella o esperar por completo, es decir, sin vacilar, debemos estar pegados a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver hoy el versículo 14 y 15, y la conclusión pues es el versículo 16. Dice la Escritura, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y este que ha escrito es el Padre eterno, es nuestro Padre, y para que podamos decir, sentir que somos hijos de Dios, pues tenemos que tener las características que tiene el Padre Celestial. Es decir, algo nos tiene que identificar con lo que nos identifica humanamente con nuestros padres terrenales, lo que es el ADN, o otra manera de identificarnos es a través de los dichos populares, a través de lo que hace nuestro padre y nuestra madre, y uno imita la forma de hablar, la forma de realizar las cosas que nuestros padres hacen, también nos caracteriza, es decir, nos ubica en que somos hijos de Él, para que podamos decir, tener la seguridad de que somos hijos de Dios. Pues tenemos que rayar las características de Dios, de lo que es Dios, que no es imposible, solamente que a veces no hay la voluntad personal de hacerlo. A veces uno no quiere someterse, ser sumiso completamente a la voluntad de Dios. A veces uno no quiere dejar las costumbres, las prácticas, los deseos que tenía antes uno y que sigue teniendo. A veces uno no quiere dejar la atracción que presenta el mundo, el pecado. A veces uno quiere estar jugando entre lo tibio, entre lo frío y lo caliente. Pero Dios ha escrito que nosotros tenemos que ser santos. Cuando dice ser santos, no nos dice pues quieren, pues pueden, pues inténtenlo, pues hagan de la lucha, pues vean si pueden. No lo dice de esa manera. Dice, está en un verbo, ser, más que pues, si tenemos la traducción, no hay una manera de escribir muchas palabras en el español de España, no en el español mexicano. Ustedes deben de ser santos, dice Dios, ser como una posición, ser como algo, una atribución que debemos de tener los que nos consideremos hijos de Dios. No modificar este verbo, no conjugarlo a nuestra manera, sino como está escrito. Y para eso estamos viendo las características que distinguen de una vida santa a una supuesta vida santa, o a una vida supuesta espiritual, o a una vida cristiana. Muchas personas en el mundo llevan una vida espiritual a su manera, a sus gustos, o a lo que creen, o basado
decimos, con lo que creemos ser y con lo que queremos ser, que queremos ser hijos de Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida piadosa, una vida santa, pero tiene que estar comprobada por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, en toda vuestra manera. Dice aquí la Biblia, en el versículo 15 dice: sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, no nada más en el tiempo que estemos reunidos, no nada más en el tiempo que nos concentremos a la lectura, no nada más en el tiempo que dediquemos a la oración, sino en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que enfrentamos, en todo lo que hagamos, en el lugar donde estemos. Tenemos que ser santos, de acuerdo a lo que está escrito. Y vámonos por orden. Una vida santa, dice el versículo 14, es ser hijos obedientes. Dice el versículo 14, como hijos obedientes. Ahora conocemos lo que es la obediencia. Sabemos lo que es la obediencia. Y la obediencia es a la palabra de Dios. Por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, nos dice que siempre debemos estar atentos y el libro de Dios no se debe apartar de nuestra mente, de nuestro corazón, para poner por obra todo lo que está escrito en el libro de Dios. La obediencia que debemos de tener es a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está escrita, plasmada, reflejada, revelada en la palabra, en la Biblia, en su santo libro. Como cuando somos conductores, cuando somos choferes de moto, de carro, obedecemos a lo que está escrito en el libro del reglamento del municipio, de estado o de la federación. Somos obedientes, so pena de no obedecer, es una infracción o un accidente o la pérdida de algo material o de algo en nuestro cuerpo, o hasta la pérdida de nuestra vida por no ser obedientes a un reglamento que está escrito, y el que lo escribió tuvo toda la intención de que haya orden, de que haya un respeto de unos a nosotros. Dios dejó su palabra, esta es la palabra que debemos obedecer, que la escuchamos explicada de una, de otra manera, en la mañana, en programas, en predicaciones, en estudios, en devocionales, por medio del Espíritu Santo. Tenemos que obedecer este santo libro de Dios, y aquí está la voluntad de Dios, aquí está lo que tenemos que hacer, aquí está cómo debemos comportarnos, y ya lo sabemos. El primer pecado que hubo en toda la existencia de la creación de Dios fue la rebeldía, y ese pecado fue en el cielo, de un ser que estaba muy cercano a Dios, que conocía la voluntad de Dios, pero que le ganó el ser desobediente. Cuando uno es desobediente, uno está enseñando las características de aquel que primero fue pecador, que fue Satanás, que fue rebelde a Dios por su orgullo, por su soberbia, por no someterse. Cuando somos desobedientes es porque no nos sometemos a la voluntad de Dios, es porque no queremos la voluntad de Dios, es porque consideramos que aquella indicación, que aquel mandamiento, que aquel orden, que aquel precepto, que aquel estatuto daña nuestra integridad, daña nuestra formación, daña nuestra forma de ser, que va en contra de nuestros pensamientos, va en contra de nuestros deseos. Pero estamos siendo rebeldes. El hecho de no obedecer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no nada más estamos siendo rebeldes, estamos siendo insensatos. Sabemos lo que ha ocurrido desde la creación de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, que todo el que ha sido desobediente ha sido desechado de Dios. Satanás y todas las huestes que le siguieron fueron desechados, Adán y Eva fueron desechados, el pueblo de Israel quedó tendido en el desierto por ser desobediente, el pueblo, la nación de Israel ya cuando se separó, fueron llevados cautivos, Judá fue llevado cautivo, todo lo que les ha pasado a aquellos que han desobedecido la palabra de Dios, deberíamos experimentar ahora sí que en ese ejemplo o en cabeza ajena. Dios es muy compasivo, es muy misericordioso con nosotros. Cuando desobedecemos una orden, pero tenemos la misericordia de Dios, con
contamos con la voluntad de Dios, puede haber una oportunidad como la fue con Jonás. Cuando eso pasa, es porque Dios sabe la lección que va a tener al darle una nueva oportunidad. Sabe que la va a aceptar. Cuando no hay, pues entonces no va a haber una oportunidad, porque Dios ahora sí que no va a estar perdiendo el tiempo con seres, con personas, con creación que Él hizo, que desobedece, sino que va a ocuparse de aquellos que hemos o que queremos, o que en un futuro seremos obedientes. Vamos a ser personas que nos hemos arrepentido y que vamos a aprender la lección en una disciplina, en un castigo divino, pero que aprenderemos esa disciplina y vamos nuevamente a estar en el camino de la obediencia. Pero lo sabemos, hermanos, sabemos lo que pasa con los desobedientes, con los rebeldes, que la rebeldía, vuelvo a mencionar, es parte de una soberbia, de un orgullo, de sentirse superiores o creerse superiores. Somos criaturas nada más, somos creación de Dios. Por gracia y misericordia de Dios nos dio la vida, nada más porque Él quiso darnos la vida. Nosotros no podemos, no pudimos ni nunca vamos a poder tener vida propia como aquel que puede, como nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo cuando quiera la pongo y la vuelvo a tener. Y nosotros no podemos hacer eso. Si perdemos la oportunidad de tener la salvación de la vida eterna, no podemos decir como Jesucristo: ahorita muero y mañana voy a resucitar para vivir eternamente. Una vida santa consiste en ser hijos obedientes en su totalidad, como hijos obedientes, no hijos malcriados, no hijos caprichudos, no hijos que seamos como niñitos ahí que no queremos, no hijos que tienen que decirnos las cosas una y otra vez, sino hijos que cuando nos dice Dios algo por medio de sus siervos, seamos obedientes, no tentemos, no probemos a Dios, no hagamos como la nación de Dios lo hizo en el pasado, porque creo que yo estoy seguro que todos sabemos lo que es obediencia, y todos sabemos a qué debemos de ser obedientes, y todos sabemos cómo debemos de ser obedientes. Así que si nos captamos en el sentido de decir: yo soy espiritual, yo llevo una vida santa, debo de ser obediente a la palabra de Dios, porque en caso de que yo no obedezca a la palabra de Dios, entonces no soy obediente, soy hijo de perdición, soy hijo de ira, soy hijo que es padre de mentira desde la fundación del mundo. No puedo ser, o no tengo la característica de un hijo de Dios, como cuando aquí hemos oído: no, tú te pareces a fulano, porque aquel así era. Para no mencionar ejemplos, todos sabemos que en ocasiones hemos escuchado algún comentario de ese tipo, o a veces por la forma de vestir, o a veces hasta por el no bañarse. ¿No te parece que tú eres hijo de tal? Pero nosotros somos hijos obedientes. Estamos aquí porque queremos obedecer a Dios, estamos aquí porque queremos la salvación, estamos aquí porque queremos estar en la eternidad. Por ello estamos aquí, porque queremos ser instruidos por medio de la palabra de Dios para saber cómo agradarle, para saber cómo demostrar la fe, para saber cómo comportarnos, para saber cómo puedo permanecer y que mi nombre no sea borrado del libro de la vida, el cual está escrito con letras de oro, pero que podemos nosotros eliminarlo por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Y una vida santa consiste en ser obedientes, hijos obedientes. Porque si no somos obedientes, ni siquiera somos hijos de Dios, seríamos hijos del enemigo. Una vida santa se demuestra teniendo una renovación espiritual. Dice el versículo 14: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Una renovación espiritual es lo que es necesario. Conformar, la palabra conformar significa el mismo patrón de vida. Así que una vida santa implica un cambio radical, ¿sí? Paulatino si queremos, pero tiene que ser radical. Si antes pensábamos en rojo, tenemos que pensar en blanco, que sea distinto a nuestros pensamientos. Si teníamos pensamientos, si teníamos
teníamos pensamientos inicuos, hoy tenemos que tener pensamientos de verdad, buenos, sanos, bondadosos. Pero tiene que haber un cambio en el patrón, en la actividad que hacíamos antes, que hacíamos. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de los hombres con las mujeres. Si vemos una mujer, los hombres antes teníamos como patrón seguir, ver, y hasta donde se perdía aquella persona, veíamos, imaginábamos, y quién sabe tanta cosa pasaba en nuestra mente. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de ser. No nos debemos de conformar, debemos de cambiar las prácticas. Si hoy vemos a una mujer, y si un hombre quiere ver a una mujer, puede decir y puede admirar la belleza que Dios ha hecho. Eso sería cambiar drásticamente de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser. Y eso significaría una renovación de la mente, una renovación espiritual, es decir, dejar la carne, dejarlo a un lado, dejarlo pagano y adecuarlo más a lo espiritual, a lo que Dios quiere, pide y demanda de nosotros y exige de nosotros. Dios exige de nosotros una vida santa, Dios exige una vida piadosa, tal como es. Dice, yo soy santo y ustedes tienen que ser también santos. Y para que sean ustedes santos, tienen la palabra, tienen el ejemplo, tienen la instrucción, y cuando se equivoque la sangre del Hijo Jesucristo nos vuelve a acomodar en esa santidad requerida, porque recuerden que sin santidad nadie verá a Dios. Lo recordemos, sin santidad nadie verá a Dios. Y todos debemos de ir en ese camino, y todos debemos de ir en ese tenor. Una vida santa requiere pues teniendo una renovación espiritual, conformar es dejar el mismo patrón de la vida pasada o de la vieja manera de vivir, y eso se va a demostrar teniendo una conducta espiritual. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, nos dice la Escritura, del 11 al 12. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12, dice la Escritura, la palabra de Dios: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que ese cambio debe ser notorio por parte de la sociedad, por parte de la familia, por parte de aquellos que los conocen, por parte de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno. Debe de haber una consultación cuando nos han conocido en una vieja manera de vivir. Obviamente, si entramos en un trabajo siendo cristianos, pues tenemos que comportarnos como tal, pero como los que vivimos mucho tiempo en el mundo y que nos hemos convertido y que la gente empieza a saber que hemos dejado, tiene que ser notorio ese cambio, tiene que haber en ellos, que vean en nosotros, pues mejor dicho, que hemos cambiado. Puede haber críticas, seguramente lo habrá, puede haber señalamientos, pero en nosotros tenemos que haber una conciencia tranquila de que he ido cambiando. Suena extraño, pero es cierto. Llega un momento de la vida cristiana espiritual donde ya uno no se identifica como el de antes, como que ya no encuentra uno el viejo hombre. Si uno quiere lo vuelve a revivir, que ya no debería uno de hacer eso, pero ya no encuentra uno ya no hay una identificación con las cosas pasadas, ya empieza uno a perder ese tipo de cuestiones de que, bueno, sí, yo era esa persona, yo hacía esto, yo ponía en discusión con los demás, ahora a ellos les parece extraño que ya no corra con esa misma discusión, pero en la persona de cada uno. Hay un momento donde
pequeño, ya no me afano con las cosas grandes. Hoy mi afán está en estudiar la palabra, hoy mi afán está en querer agradar a Dios, hoy mis ojos no están en lo bonito, en lo que trae perdición, hoy mi vista está en las cosas celestiales, puestas en los ojos en el cielo, puestas en Jesús, el autor de la fe, y que está a la diestra del Padre. Hoy me ubico en lo de Jesucristo, pero sí empiezo uno a perder identidad pasada y empiezo uno a adquirir la nueva identidad, la de hijos de Dios, pero eso se consigue cuando hay una renovación interna, profunda, sincera, y que uno le agarre el sabor y que sea esa renovación agradable, que a uno le guste. Porque Dios sabe realmente si lo que hacemos nos agrada a nosotros, o lo hacemos por compromiso nada más, o lo hacemos por querer quedar bien. Creamos lo que ante Dios no quedamos bien, si lo hacemos de manera forzada, si lo hacemos de manera obligada, porque las cosas no fluyen, porque las cosas no salen como Dios le agrada. Porque podemos ver a Jesucristo, vas a morir, sí, pues tengo que morir, porque ya me dijeron que tengo que ir, estar en la cruz con su cara de tristeza, de amargura, obligado, no lo estuvo así. Cuando uno ve a Jesús crucificándose, que Él quiso ser crucificado, uno ve su cara de verdad, de alegría por nosotros, y se voy a morir para que ustedes tengan vida. No vino a hacer las cosas de manera obligada, y así también tenemos que hacer nosotros. Tenemos una oportunidad tan grande de poder dejar el viejo hombre, de poder dejar la vida pecaminosa, de que haya una renovación interna, completa, total, absoluta, que giremos completamente la forma de pensar, la forma de caminar, la forma de vestir, todo lo que incluye nuestra forma terrenal, nuestra vida terrenal, ser distintos, ser diferentes, para tener la vida santa que Dios pide, que Dios demanda, que Dios exige, de modo de ser agradables a Dios, porque ya no nos agradamos a nosotros mismos, porque ya no queremos, no queramos agradar al hombre, a la sociedad, a las costumbres, a las prácticas. Es necesario agradar a aquel que nos creó, a aquel que nos da la oportunidad de vivir eternamente. ¿Y cómo le agradamos? Portándonos, bebiendo, llevando, viviendo una vida santa que requiere y es necesaria una renovación espiritual, de pensamiento, de hecho, de prácticas, de costumbres, de todo lo que conlleva nuestra vida. Antes nos levantábamos y nos decían, de cierta manera, nuestros padres, hoy no, abrimos los ojos y lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por un día más de vida. Nos sentamos a la mesa y le damos gracias a Dios. Salimos a trabajar y le damos gracias a Dios. Qué cambio amigo de nosotros, qué cambio agradable, qué cambio bueno, qué cambio sano tenemos pensamientos distintos, ya no tenemos aquellos pensamientos que había antes, y lo mejor es que llevamos una vida santa, que así debemos de sentirnos, así debemos de gustarnos, y así debemos de continuar. Y esa vida santa, hermanos, se demuestra dejando la ignorancia, y es lo que dice aquí la Biblia. Como hijos obedientes, no se conformen, es decir, no sigan el mismo patrón de antes. Y tenían antes estando en nuestra ignorancia, antes ignorábamos la promesa de Dios, antes ignorábamos cómo comportarnos, antes ignorábamos muchas cosas de lo espiritual, pero hoy ya no lo ignoramos. Significaría que si volvemos al patrón de antes, volvemos a las costumbres de antes, volvemos a la ignorancia. Si somos desobedientes, estamos siendo ignorantes, y no una ignorancia que traerá gran perjuicio para nuestra alma, sobre todo, pero también para nuestra vida presente. Pero lo más lamentable es que traerá un perjuicio para nuestra vida eterna, para nuestra alma eterna, para nuestra estadía, que ni siquiera podemos mencionar que será una estadía, porque una estadía es algo agradable, que eso será en el cielo. Va a ser un tormento eterno por ignorar lo que va a pasar, pero no lo ignoramos. Sabemos que vamos a estar en juicio, sabemos que vamos a sacar el cuerpo, sabemos que nada nos vamos a llevar. Así debemos de comportarnos, teniendo ese conocimiento, ese entendimiento, y no volvamos a esa ignorancia con la que
vivíamos antes. Tomamos, velamos, mañana se acaba, venimos a disfrutar. Hay que tener todas las mujeres que podamos tener, hay que tener todo el alcohol que podamos beber, hay que tener todos los bienes que podamos tener. Ya no pensamos, porque hemos llegado al conocimiento de la verdad absoluta de la vida. Venimos, Dios nos dio la vida para decidir si queremos vivir eternamente o no. Ese es el propósito de la vida. El amor que Dios nos dio al habernos creado, para darnos la oportunidad de decir sí, Padre, si acepto tu regalo de vivir eternamente. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Ese libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 4. Pero yo dije ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, y el juicio de su Dios. Ya no tenemos esa pobreza, ya no estamos en esa locura del mundo, en la que corre el mundo, en la que, siendo sinceros, cuando nosotros estábamos en el mundo, nos divertíamos grandemente, sentíamos que esa era la vida, de buscar, de bailar, de disfrutar. Sentíamos que era lo máximo, porque estábamos en una ignorancia de lo que es venir a vivir, de lo que es disfrutar realmente la vida. Por eso dice la Escritura, Jeremías 5:4, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. ¿Y cuánta gente no se hace pobre, haciendo unas fiestas que gastan 100, 100,000 pesos sin importarles absolutamente nada? ¿Y cómo está su casa? Cuando pueden disfrutar de una manera mucho mejor y en la intimidad de su hogar y tener abundancia de las cosas, pero están enloquecidos, están cegados por querer demostrarle a la sociedad algo que no tiene ningún valor, ni específico, ni moral, ni terrenal, ni material, mucho menos espiritual. Esta era nuestra ignorancia, y esta es la ignorancia que predomina entre las gentes que viven todavía en la ignorancia, sin el conocimiento de lo que es la vida cristiana, la vida santa, la vida buena, la vida llena de abundancia en todos los sentidos, lo que podamos vivir, lo que podamos tener, lo que podamos desear. Y una vida santa significa haber dejado esta ignorancia. Se va a demostrar cuando tenemos una renovación espiritual, la demostramos dejando esta ignorancia. Ya no estamos ahí, ya no corremos, ya no somos sensatos. No hacemos fiestas en lo grande, no porque no podamos, sino porque decimos es una tiradera de mi trabajo, del trabajo que Dios me ha dado, es un desperdicio darle a gozar a otras personas. Hacemos fiestas familiares en nuestra familia espiritual, nuestra familia familiar, hablando de la familia de la carne, y cómo disfrutamos al máximo, disfrutamos mucho más antes, pero antes hablábamos, como dice la Escritura, hablábamos en esa locura de las fiestas, de los bailes, de todo lo que conlleva el mundo. Pero hoy ha habido una renovación, un cambio, un grato, porque incluso nuestra economía está mucho mejor. Ya no hay preocupación por lo que tengo que hacer, porque ya no hay el compromiso, porque tengo que festejar, porque tengo que hacer esto, porque el compromiso, porque no, pues ni siquiera la fiesta le hizo a su hija, y eso que es la única, y eso que es la primera, y eso, ya no tenemos ese compromiso con la sociedad. Ahora tenemos un compromiso con Dios, con el que nos va a dar la eternidad. La sociedad no nos va a dar la eternidad, no nos va a dar la vida, la sociedad nos va a dar la espalda. El día que estemos en el juicio, el día que tengamos problemas, el día que estemos angustiados, no vamos a encontrar ese bálsamo o no vamos a tener lo necesario para aliviar nuestras penas y nuestros dolores. Una vida santa, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, así que una vida santa es entendiendo el llamado. Somos llamados, hemos tenido un llamado a salvación, hemos tenido un llamado a la vida eterna, hemos recibido el llamado para ser hijos de Dios, hemos recibido el llamado para estar en la embajada celestial con la
saliendo de ahí habrá pastos verdes para vida y vida en abundancia en vida eterna. Pero también no nos olvidemos de lo completo del llamado. En la primera carta de Pedro, capítulo 6, versículo 10, porque a veces nos gusta nada más todo esto que hemos estado diciendo. Pero hay algo que también incluye en ese llamado, que es y que debe de ser agradable para nuestra vida. Dice la primera carta de Pedro, ¿qué trae tiempo? 6:46. 6:50. A ver, tiempo para hacer. Nos vamos a ver rápido. Dice ahí la escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 6, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y hay una secuencia, hay un llamado. Ya sabemos el llamado para qué. Pero hay un íntimo. Antes de ser perfeccionados, nos afirme, fortalezca y establezca el cielo, que es el padecer por un poco de tiempo. Un poco de tiempo, 20, 30, 40 años, es poco comparado a la eternidad. Que bien vale la pena sufrirlos, que bien vale la pena padecerlos, y que realmente no es un padecimiento extremo, porque no dura para siempre, sino que a veces sí es complicado la existencia eterna, el momento por el cual estamos pasando, pero es parte del llamado, es parte de lo que no debemos evadir, es parte de la responsabilidad, porque no podemos tener solamente lo bueno como nuestros padres terrenales, que nos dan el vestir, el calzar, el alimento, el techo, pagan la luz, pagan el agua, hoy el internet, hoy todo lo que tenemos lo pagan ellos y nos dicen, ponte a barrer, ponte a recoger tu cuarto, ponte a hacer esto. Es parte de lo que tenemos que hacer. Aquí es parte de lo que tenemos que hacer en este llamado que Dios ha hecho por medio de su Jesucristo, teniendo el Espíritu Santo. Dice ahí, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y hagamos la secuencia, no nos brinquemos. Después de que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, no brinquemos después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y no nos brinquemos hasta que nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sigamos las cosas tal como son. Veamos el ejemplo de Jesús, que tuvo que padecer por un poco de tiempo por nosotros. Si Jesús hubiese brincado el llamado a ser el ungido, al llamado de ser el Cordero de Dios, si se hubiese brincado el sacrificio, hubiese llegado a la resurrección, no habría derramamiento de sangre. Si derramamiento de sangre no hay, pacto no se establece ningún pacto. Lo último que dice ahí la Biblia es, bueno, lo que estamos leyendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que ese es nuestro deber, en toda vuestra manera de vivir. Una vida santa es cumplir con el deber cristiano, y ese deber cristiano es con toda nuestra manera de vivir. Debemos de ser santos, y ejemplo tenemos Juan capítulo 13, versículo 5, que dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos el ejemplo de Jesús, que fue santo en toda su manera de vivir, desde que vino al mundo hasta que se fue, y en su vida terrenal, en su vida carnal, de carne y hueso, el Señor Jesucristo fue santo en toda nuestra manera de vivir, y eso es lo que nos ha pedido el Espíritu. No hemos sido santos en toda nuestra manera de vivir, porque al menos yo 40 años no lo fui, y en ocasiones hay intervalos donde no lo soy, pero seguimos contando con la misericordia de Dios y con el perdón. No desechemos esa gracia, no menospreciemos la sangre de Jesucristo, no infravaloremos el sacrificio de nuestro Señor, que solamente por esa gracia, por esa misericordia, por esa compasión, somos llamados hijos de Dios, somos llamados a la gloria, y somos llamados, o tenemos el privilegio de decirle a Dios, Padre eterno, Padre celestial. Y Él ha escrito, sean santos porque yo soy